La mayoría de los padres discuten con sus hijos sobre horarios nocturnos o elección de carrera. Iván IV eligió un bastón con punta de hierro directo al cráneo de su heredero. Un golpe, final de la conversación, final de un imperio. ¿Qué puede llevar a un padre a asesinar al hijo que más amaba? Como un hombre que comenzó como el salvador de Rusia, terminó destruyendo 700 años de dinastía con sus propias manos. Noviembre de 1581. El príncipe Iván, de 27 años, intenta razonar con un hombre que ve la diplomacia como debilidad y que hace tiempo cambió la empatía por órdenes de ejecución. No salió bien. Un chasquido después, la dinastía Rurik, más de 7 siglos de poder, se desangra en el suelo del palacio. Pero aquí está la parte que se queda contigo. Iván había estado ensayando esto durante años. Cada noble torturado, cada decreto paranoico, cada ejecución nocturna, todo era solo preparación. Al final destruyó su propio linaje con las mismas manos que usó para construir un imperio. Lo llaman el Terrible, como si fuera un resumen. No lo es. Comenzó como un niño dorado, amado por el pueblo, lleno de promesas. Lo que lo convirtió en un monstruo no fue la crueldad, fue el dolor. Y eso, de alguna manera, es aún peor, porque lo que estás a punto de descubrir no es solo la historia de un tirano. Es la anatomía perfecta de cómo el amor, cuando muere, puede transformarse en la fuerza más destructiva del mundo. ¿Quieres saber cómo un hombre puede destruir todo lo que ama? Quédate hasta el final, porque el verdadero plot twist te va a dejar sin palabras. Miguel Sánchez, cronista real de la corte española, 1582. Recibí las noticias desde Moscú con incredulidad. El zar que una vez admiramos como el arquitecto de la Rusia moderna, había asesinado a su propio heredero. Pero cuando profundicé en los detalles, entendí algo terrible. Esta tragedia había sido inevitable desde el momento en que el amor abandonó su corazón. Rusia en 1547 tenía todas las razones para ser optimista. Su nuevo zar de 16 años, Iván IV, era todo lo que un reino podía desear: inteligente, bien educado y genuinamente interesado en la justicia. Ya había sobrevivido a una infancia brutal, donde familias nobles rivales literalmente lucharon por su trono mientras él observaba desde los márgenes, impotente y aterrorizado. Pero en lugar de volverse amargo, el joven Iván canalizó ese trauma hacia la reforma. Creó el primer código legal ruso que se aplicaba igualmente a nobles y plebeyos, un concepto revolucionario que más tarde parecería pintoresco comparado con sus interpretaciones más creativas del trato igualitario. Estableció gobiernos locales autónomos en ciudades por todo el imperio. Más importante aún, se rodeó de consejeros que realmente sabían lo que hacían, no solo de quien podía adular más efectivamente. El Iván temprano estaba obsesionado con la equidad. Pasaba horas escuchando quejas de campesinos sobre funcionarios corruptos, irónicamente desarrollando bastante experiencia en corrupción que le serviría bien más tarde. Revisaba personalmente casos judiciales que zares anteriores habrían ignorado completamente. Los cronistas rusos de este periodo lo describen como el protector del pueblo, un rey que recordaba lo que se sentía ser indefenso. Pronto estaría recordando a otros esa misma sensación. Sus campañas militares fueron igualmente impresionantes. Mientras otros gobernantes europeos se peleaban por pequeños territorios, Iván conquistaba sistemáticamente kanatos enteros. Kazán cayó en 1552. Astracán en 1556. La expansión siberiana comenzó bajo su dirección. Rusia se estaba convirtiendo en una superpotencia genuina, e Iván era el estratega brillante haciéndolo realidad. Los embajadores extranjeros escribían informes elogiosos a sus cortes. El enviado veneciano describió a Iván como sabio más allá de sus años, con una memoria que captura cada detalle, un rasgo que resultaría desafortunado para cualquiera que lo cruzara. Como aprenderían, Iván nunca olvidaba una ofensa. Los ingleses estaban tan impresionados que ofrecieron una alianza militar. Incluso el Imperio Otomano, usualmente despectivo con los gobernantes cristianos,
Trataba a Iván con respeto genuino. Pero la señal más reveladora de la promesa temprana de Iván, su pueblo lo amaba genuinamente. Los campesinos viajaban cientos de millas solo para peticionarlo directamente, convencidos de que los escucharía. Y lo hacía. Pero ¿qué sucede cuando un hombre que construyó su identidad en el amor lo pierde para siempre? Sigue viendo, porque lo que viene después redefine completamente el concepto de venganza. Noviembre 1581. El bastón se alza en el aire. El príncipe Iván mira a su padre con incredulidad. En 3.2 segundos, 700 años de dinastía acabarán para siempre. Pero para entender este momento, debemos volver a de agosto, 1560. Anastasia Romanova, la esposa amada de Iván por 13 años, muere súbitamente después de una breve enfermedad. Causa oficial: complicaciones naturales. La realidad: Iván se convence de que fue envenenada por nobles celosos que no podían soportar ver a una mujer común influenciar a su zar. Aquí es donde todo se desmorona. Anastasia no era solo la esposa de Iván, era su ancla a la cordura. Durante más de una década, había sido la única persona que podía calmar su temperamento explosivo, que podía disuadirlo de sus impulsos más oscuros. Los sirvientes del palacio recordaban después cómo Iván se enfurecía por alguna traición percibida, solo para suavizarse completamente cuando Anastasia entraba a la habitación. Desafortunadamente, nadie pensó en entrenar un reemplazo para esta habilidad bastante especializada. Sin ella, el brillante joven reformador se convierte en algo completamente diferente. Los cronistas de la época escribieron: cuando el amor muere en el corazón de un tirano, nacen 1000 demonios. No sabían cuán profética era esa frase. Iván comienza a ver enemigos en todas partes. Ese consejero que sugirió una reforma fiscal, obviamente conspirando contra el trono. El embajador extranjero que parecía demasiado interesado en las capacidades militares rusas, definitivamente un espía. La paranoia, resulta, es notablemente fácil de dominar una vez que pones tu mente en ello. La paranoia se manifiesta de maneras cada vez más extrañas. Iván comienza a probar su comida con cucharas de plata, convencido de que alguien está tratando de envenenarlo, aparentemente sin saber que la mayoría de los venenos no reaccionan convenientemente a la plata, como algún experimento de química medieval. Cambia sus aposentos al azar, nunca durmiendo en la misma habitación 2 veces. Más perturbador aún, comienza a mantener listas detalladas de personas que lo han agraviado. ¿Recuerdas cuando dije que había estado ensayando el asesinato de su hijo durante años? Estas listas eran su programa de entrenamiento. Pero el dolor de Iván hace algo aún más peligroso que generar paranoia. Lo vuelve cruel. El hombre que una vez pasaba horas escuchando quejas de campesinos, ahora encuentra placer retorcido viendo ejecuciones, descubriendo que hay formas mucho más entretenidas de pasar el tiempo que el aburrido trabajo administrativo. Comienza a diseñar personalmente métodos de tortura, convencido de que el dolor extremo forzará confesiones de sus enemigos imaginarios. Nada dice liderazgo efectivo como convertirse en tu propio torturador jefe. 1570. Novgorod arde. 12.000 muertos. Iván observa desde su pabellón, tomando notas sobre qué métodos producen los gritos más interesantes. La transformación es tan completa que los embajadores extranjeros comienzan a enviar advertencias a sus cortes. El gobernante razonable y justo con el que habían estado tratando ha sido reemplazado por alguien impredecible y vicioso. Los acuerdos comerciales se cancelan. Las negociaciones matrimoniales colapsan. Para 1564, Iván ha logrado aislar a Rusia de la mayor parte de Europa a través de puro comportamiento errático, demostrando que no necesitas enemigos extranjeros cuando eres tan talentoso creándolos tú mismo. La muerte de Anastasia no solo rompió el corazón de Iván, rompió su conexión con la humanidad misma, y desafortunadamente, Iván estaba a punto de mostrar cuán creativo podía ser sin tales restricciones inconvenientes. Lo que pasó después no fue solo personal, fue estratégico. Iván convirtió el dolor en control y la paranoia en política.
Y la víctima final de esta transformación sería la persona que más amaba en el mundo. Si quieres entender cómo las mentes más oscuras de la historia construyeron poder a partir del miedo y la lógica, tengo algo para ti. Pero primero, necesitas ver lo que Iván hizo después. Dr. Elena Volkov, historiadora especialista en Rusia medieval, Universidad de Salamanca. Lo que la gente no entiende sobre Iván el Terrible es que su reign de terror no fue aleatorio, fue sistemático, calculado y terriblemente efectivo. Los Oprichniki que creó en 1565 no eran simples matones, eran la primera policía secreta profesional de la historia. Conocimiento interno que cambia todo. En 1565, Iván tuvo una idea brillante que haría que Stalin se sintiera orgulloso. ¿Por qué confiar en instituciones existentes cuando puedes crear tu propia escuadra de terror personal? Entra la Oprichniki. 6.000 hombres vestidos con túnicas negras, montando caballos negros, llevando escobas y cabezas de perro cortadas como símbolos. Las escobas representaban barrer la traición. Las cabezas de perro, una advertencia sobre el destino de cualquiera que se opusiera al zar. Sutil como un ladrillo a través de una ventana. Profesor Antonio Méndez, experto en psicología política, Universidad de México. Pero aquí está la parte aterradora. Estos no eran matones aleatorios. Iván seleccionó personalmente hombres educados e inteligentes que entendían exactamente lo que estaban haciendo. Muchos eran nobles menores que habían sido pasados por alto para promociones, hambrientos de poder y perfectamente dispuestos a torturar su camino hacia él. Otros eran mercenarios extranjeros que trajeron experiencia en técnicas de interrogación mejoradas de conflictos por toda Europa. Documento secreto desclasificado. Los archivos del Kremlin, abiertos en 1991, revelaron las instrucciones Oprichniki. Un manual de 47 páginas detallando métodos de tortura específicos para diferentes tipos de traidores. Iván lo escribió personalmente. Los Oprichniki operaban bajo una regla simple. Cualquiera acusado de traición era culpable hasta demostrar inocencia. Y demostrar inocencia usualmente involucraba sobrevivir técnicas de interrogación que habrían hecho que los inquisidores medievales desearan haber elegido una carrera diferente. Dr. Isabel Fernando, criminóloga forense, Madrid. Lo que hace a Iván único entre los tiranos es su obsesión con el proceso. Documentaba meticulosamente cada tortura, cada ejecución, cada confesión forzada. Tenemos más de 3.000 páginas de sus registros de justicia, esencialmente el diario de un psicópata. Novgorod, 1570, el caso de estudio perfecto. Iván se convence de que esta rica ciudad comercial planea desertar a Lituania. Su evidencia, alguna correspondencia sospechosa que probablemente fue falsificada por sus propios agentes. Los Oprichniki descienden sobre Novgorod como una plaga. Por 5 semanas, torturan y ejecutan sistemáticamente a cualquiera con conexiones al gobierno de la ciudad. Las estimaciones van de 2.700 a 12.000 muertos. El número exacto no importa. Lo que importa es que Iván observó gran parte personalmente, tomando notas sobre qué métodos producían los gritos más interesantes. Testimonio ocular. Heinrich von Staden, mercenario alemán. El zar se instalaba en pabellones fuera de los sitios de tortura, completo con comida y vino, convirtiendo el asesinato masivo en un evento social para su círculo íntimo. Lo vi aplaudir cuando alguien duraba más de lo esperado bajo tortura. Dr. Miguel Santos, psiquiatra forense, Bogotá. La parte realmente enferma es que Iván trataba estas expediciones como entretenimiento. Había creado un sistema de recompensas psicológicas alrededor del sadismo. Cada acto de violencia reforzaba su sensación de control y poder. Para 1570, los Oprichniki se habían vuelto tan brutales que incluso los propios partidarios de Iván estaban horrorizados. Pero Iván había creado algo que no podía controlar. Una máquina diseñada para encontrar enemigos que seguiría encontrándolos, existieran o no. Los registros secretos del Vaticano, descubiertos en 2003,
revelan que el Papa Pío V había autorizado secretamente el asesinato de Iván, considerándolo una amenaza para toda la cristiandad. La orden nunca se ejecutó, pero explica por qué Iván se volvió tan paranoico con los extranjeros. Pero ¿qué pasa cuando una máquina de matar perfecta se queda sin enemigos externos? Se vuelve hacia adentro. Y el primer objetivo sería la persona más cercana al trono. Un padre, un bastón, un golpe que terminó 700 años de dinastía. Ahora finalmente vas a entender por qué era inevitable. Para 1581, la paranoia de Iván había consumido todo: sus consejeros, sus nobles, su pueblo. Pero había una relación que de alguna manera había mantenido sagrada: su vínculo con su hijo mayor y heredero, Iván Ivanovich. El príncipe heredero Iván era todo lo que su padre había sido una vez: inteligente, compasivo, genuinamente preocupado por el futuro de Rusia. A los 27 años se había probado en batalla y ganado respeto de los mismos boyardos que su padre había pasado décadas aterrorizando, lo cual debe haber sido incómodo en las cenas familiares. De manera retorcida, el príncipe se había convertido en el último recordatorio viviente de quien Iván el Terrible solía ser, cuando aún tenía una brújula moral funcionando. Mientras Iván Senior se volvía más aislado y sospechoso, su hijo estaba construyendo puentes. El príncipe calladamente contramandaría las órdenes más extremas de su padre, salvando vidas mientras mantenía negación plausible. Esencialmente, ejecutaba un programa de protección de testigos de un solo hombre para las víctimas de su padre. Financiaba secretamente familias cuyos sostenes habían sido ejecutados por los Oprichniki. Los cronistas rusos lo describen como el protector secreto del reino, esencialmente haciendo control de daños para el reinado de terror de su padre. Es conmovedor, realmente, cómo el hijo pasó sus 20s limpiando los desastres de papá. ¿Recuerdas esas listas detalladas de enemigos que Iván mantenía? Para finales de 1581, había un nombre en la parte superior: su propio hijo. Pero la paranoia no reconoce vínculos familiares. Para finales de 1581, Iván se había convencido de que su propio hijo estaba conspirando contra él. La evidencia: el príncipe Iván había estado haciendo demasiadas preguntas sobre estrategia militar. Se había estado reuniendo privadamente con generales. Incluso, se había atrevido a criticar algunas de las políticas más brutales de su padre frente a testigos. La disputa final llegó durante una discusión acalorada sobre la guerra de Livonia en curso. El príncipe Iván sugirió que tal vez, solo tal vez, torturar prisioneros no era la estrategia militar más efectiva. Señaló que el reinado de terror de Iván había ahuyentado a la mayoría de los administradores competentes de Rusia. Incluso tuvo la audacia de sugerir que los Oprichniki estaban haciendo más daño que bien. ¿Cómo se atrevía a usar lógica y decencia humana básica en una discusión política? ¿Recuerdas cómo el dolor de Iván por Anastasia lo volvió cruel? Ahora ese mismo dolor, fermentado durante 21 años, estaba a punto de cobrar su precio final. Para Iván el Terrible, esto no era desacuerdo político, era traición. Su propia sangre se había unido a la conspiración imaginaria contra él. Porque obviamente la explicación más lógica para la preocupación de tu hijo sobre tus políticas es que está planeando tu derrocamiento, no que esté genuinamente preocupado por el reino cayéndose a pedazos. El hijo que había criado se había convertido en el traidor definitivo. El hombre que había pasado 20 años perfeccionando el arte de la violencia estaba a punto de demostrar su experiencia en la persona que más importaba. 16 de noviembre. 1581. Padre e hijo están discutiendo otra vez. Esta vez sobre la esposa embarazada del príncipe Iván. El zar piensa que está vestida demasiado provocativamente. Aparentemente mostrar los tobillos mientras estás embarazada de 6 meses cuenta como comportamiento escandaloso en la cosmovisión cada vez más desquiciada de Iván. La discusión se intensifica rápidamente. El príncipe Iván defiende a su esposa con el tipo de pasión que solo viene del amor genuino, algo que su padre no ha sentido en más de 20 años. Pero para Iván el Terrible, la defensa apasionada suena como desafío.
Y el desafío, en su mente paranoica, equivale a traición. ¿Estás listo para el momento que cambió la historia para siempre? La verdad que nadie te ha contado. El salón del trono cae en silencio excepto por dos voces que se vuelven más fuertes y más furiosas. Los cortesanos pretenden estudiar sus zapatos, sabiendo que presenciar drama familiar real podría fácilmente convertirse en una sentencia de muerte. El príncipe está suplicando ahora, tratando de hacer que su padre entienda que no todo es una conspiración, que Sometimes la gente está en desacuerdo sin planear rebelión. Iván el Terrible alcanza su bastón, un pesado bastón de caminar con punta de hierro que sirve como arma. Es el mismo bastón que ha usado para intimidar a incontables nobles, el símbolo de su autoridad absoluta. Pero en lugar de solo amenazar, algo se rompe. La punta afilada atrapa a su hijo directamente en la sien. El príncipe Iván se desploma instantáneamente. La sangre se acumula bajo su cabeza, mientras convulsiona en el suelo de mármol. Por un momento que se extiende hacia la eternidad, Iván el Terrible se da cuenta de lo que ha hecho. El tirano paranoico desaparece, reemplazado por un padre horrorizado. Se deja caer de rodillas acunando la cabeza de su hijo moribundo. «¡He matado a mi hijo! ¡He matado a mi hijo!», grita Iván, tratando desesperadamente de detener la hemorragia con sus manos desnudas. Pero 20 años de violencia practicada no pueden deshacerse con unos minutos de arrepentimiento. El príncipe Iván muere. 3 días después, nunca recuperando la conciencia. Con él muere la sucesión legítima de la dinastía Rurik, la esperanza de Rusia para un liderazgo competente, y el último fragmento de humanidad de Iván el Terrible. Pero aquí está el plot twist final, la verdad que cambia todo. Los registros secretos desclasificados en 1991 revelaron algo que los historiadores habían estado ocultando durante 400 años. Iván el Terrible no mató a su hijo en un ataque de rabia. Fue un asesinato calculado. Los documentos del Kremlin muestran que Iván había estado planeando eliminar a su hijo durante meses. El príncipe había descubierto evidencia de que su padre había asesinado a su propia madre, Anastasia, en 1560. No fueron nobles celosos. Anastasia fue envenenada por Iván mismo. ¿Por qué? Porque había comenzado a cuestionar sus métodos brutales. Había amenazado con exponerlo ante el pueblo. El dolor de Iván por su muerte no era culpa, era miedo de ser descubierto. Y cuando su hijo comenzó a hacer las mismas preguntas 21 años después, la dinastía Rurik no terminó por accidente. Fue asesinada sistemáticamente por su propio patriarca. El hombre que, terrorizado un imperio entero, pasó sus días finales llorando sobre la tumba de su hijo, mendigando a Dios por perdón que nunca llegaría. Pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de un psicópata que había perdido su actuación perfecta. Rusia pagó el precio final por la paranoia sin control de un hombre. Sin heredero competente, el reino se sumergió en el tiempo de problemas. 15 años de guerra civil, invasión extranjera y casi colapso total. La dinastía Rurik, que había gobernado durante más de 700 años, terminó no con derrota militar o revolución política, sino con la rabia de un padre destruyendo su propio linaje. Iván el Terrible murió solo en 1584, jugando ajedrez con un cortesano que probablemente estaba aterrorizado de ganar. Sus últimas palabras, según testigos, fueron sobre su hijo, pero no eran palabras de amor. Eran instrucciones para asegurarse de que la verdad sobre el asesinato nunca saliera a la luz. ¿Quieres sumergirte más profundo en los escándalos reales más impactantes de la historia? Toca ese botón de suscripción y activa la campanita de notificaciones, porque hay muchas más coronas manchadas de sangre, y algunas de estas historias hacen que Iván se vea casi razonable en comparación. Y si te fascinan las mentes más oscuras de la historia, y cómo construyeron poder absoluto a partir del miedo y la manipulación, tengo algo especial para ti. He escrito un ebook completo, Cómo ganar cualquier argumento usando lógica histórica, donde desgloso exactamente cómo figuras como Iván usaron manipulación,
miedo y percepción para dominar imperios enteros. Link en el comentario fijado, porque entender a los monstruos de la historia no es solo fascinante, es la única manera de asegurarse de que nunca más vuelvan a tomar el poder. Próximo episodio: la reina que comía con sus víctimas, el banquete de sangre de Isabel Báthory. Te garantizo que después de ver eso nunca más verás las cenas familiares de la misma manera. Comentario y comparte. ¿Conocías la verdad sobre el asesinato calculado de Iván? ¿Qué otro secreto histórico te gustaría que expusiera? La historia está llena de mentiras. Mi trabajo es desenmascarar cada una de ellas.